Bueno chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Espero que anden muy bien. La idea es hacer este video lo más cortito posible, vamos a intentar, para explicar un poquito cómo era la resolución de estos ejercicios. Yo ya les había mandado un video explicando algunos, ¿sí? O alguna forma, digamos, de resolver estos ejercicios, pero quizás cuando aparecían estos datos que yo les doy, podía surgir alguna otra posibilidad de resolución o algún otro dato que no tuvieran. Por ejemplo, para el ejercicio 1 yo les doy la cantidad de dientes del primer engranaje, Z1, la velocidad del primer engranaje, que es 125 RPM, la cantidad de dientes del engranaje 2 y les doy el módulo. A partir de esos valores ustedes tienen que realizar todos los otros. Por ejemplo, yo lo que hice fue hacer una tablita con todos los valores que necesitamos y engranaje 1 y engranaje 2. La idea de ahora en más es que ustedes logren hacer esto, ¿sí? Una tablita en donde me van a ubicar en la columna del engranaje 1 todos los datos que necesito y en la columna del engranaje 2 todos los datos que necesito. En este ejercicio, por ejemplo, les doy el módulo, que es 1,5 milímetros. Recuerden que una de las primeras cosas que tenemos que saber de un engranaje es el módulo. Siempre, lo primero que vamos a calcular de un engranaje es el módulo. Entonces, como estos dos engranajes van a estar engranando, siempre van a tener el mismo módulo entre sí. Si uno tiene 1,5, el otro también tiene 1,5. Otro dato que le doy es que Z1 tiene 20, entonces en el lugar del número de dientes de Z, en el engranaje 1 va a ser 20 dientes y en el engranaje 2, también se lo doy como dato en este caso, 37. ¿Sí? Y bueno, la velocidad del engranaje 1 se las doy también 125 RPM, acá en velocidad 125. Acá están también si necesitan las fórmulas para calcular esos engranajes. Perdón, sí, todos los engranajes, en este caso la velocidad, que es V1 por Z1 igual a V2 por Z2. Es decir, la velocidad del primer engranaje por su cantidad de dientes es igual a la velocidad del segundo engranaje por su cantidad de dientes. Entonces, yo puedo completar, esto lo hacen como ustedes quieren, o completan toda esta columna y luego completan toda esta columna o van calculando las dos a la vez. Es decir, si yo calculé recién, en realidad no calculé, me lo dio como dato las 125 vueltas que tiene el engranaje 1, puedo calcular el engranaje 2. ¿Cómo lo puedo hacer? Si la fórmula es V1 por Z1 igual a V2 por Z2, lo que yo tengo que hacer de esta fórmula es despejar el valor que no conozco. ¿Qué significa despejar? Dejar ese valor de un lado de la igualdad y todos los otros valores llevarlo hacia el otro lado. Es decir, por ejemplo, si yo acá quiero saber V2, que sería la velocidad del engranaje 2, este Z2 que está multiplicando lo voy a pasar del otro lado de la igualdad dividiendo. Porque si está multiplicando pasa siempre con su operación contraria, que es decir, en este caso la división. Entonces toda esta multiplicación me va a quedar dividida por Z2. Y ahí calcularía mi velocidad 2. Es decir, V1, que V1 es 125, por Z1, que Z1 son 20, y todo eso dividido Z2, que sería 37. ¿Sí? Es decir, me queda 125 por 20, y todo esto va a ser dividido Z2, que Z2 son 37 dientes. ¿Sí? Esa va a ser la cuenta que tengo que hacer. Si yo acá en Excel, que tengo la posibilidad, hago el cálculo, me da que es 67,567 periódicos. ¿Sí? Entonces acá, como estoy hablando de velocidad, puedo poner que son 567 RPM. ¿Sí? Acá serían 125 RPM. Recuerden, porque estoy hablando de velocidad, si fuese otro valor como cantidad de dientes o módulo, ya ese valor no me podría haber dado, en ese caso me ponen que no se puede realizar. Bien, y después es bastante sencillo en el hecho de resolver porque yo ya tengo el módulo. Entonces, si por ejemplo quiero sacar el diámetro primitivo, yo sé que el diámetro primitivo es, por la fórmula que les doy, Z por M. Es decir, la cantidad de dientes por el módulo. Entonces yo puedo decir que el diámetro primitivo va a ser Z, que si calculo el engranaje 1 son 20 dientes, por el módulo que es 1,5. ¿Sí?
me quedaría de esa manera. El diámetro primitivo va a ser eso. Si yo acá le doy el igual, me queda 30. Entonces acá va a ir un 30 milímetros, ¿no? Siempre cuando hablamos de diámetros, milímetros. Y para el engranaje 2, lo mismo, pero Z, en vez de ser 20 dientes, el engranaje 2 tiene 37. El módulo sigue siendo el mismo, pero la cantidad de dientes varía. Entonces acá me queda 55,5 milímetros. Y así van reemplazando y van encontrando todos los valores que necesiten para completar esta tablita. Y ahí completarían el primer ejercicio. Vamos con, por ejemplo, el último, que quizás era el más complicado, uno de los más difíciles. El último ejercicio dice que yo les doy Z1, les doy el diámetro exterior 1, es decir, del primer engranaje, les doy la velocidad 1, es decir, la del primer engranaje, y les doy el diámetro exterior 2, es decir, el del segundo engranaje. Entonces, fíjense, en todo este ejercicio, como quizás puede llegar a pasar en algún otro, no tengo el módulo. Entonces, si no tengo el módulo, es lo primero que tengo que calcular. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, vamos a completar primero, con los valores que tengo. Z1, 22. Entonces, Z acá, para el primer engranaje, 22. Diámetro exterior 1, 54 milímetros. Diámetro exterior, que sería acá, 54 milímetros. Velocidad de 1, 450 RPM. Acá son 450 RPM. Y tengo un dato más, que el diámetro exterior 2, 137,25 milímetros. Acá el diámetro exterior, 137,25 milímetros. Bien. Entonces, les decía que siempre recuerden, lo primero que tengo que calcular es el módulo. Lo primero que voy a calcular es el módulo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular el módulo por la fórmula del módulo, en este caso no lo puedo hacer. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque el módulo es diámetro primitivo dividido Z. Y yo del engranaje 1 tengo Z, pero no tengo el diámetro primitivo. Y del engranaje 2 no tengo ni siquiera Z ni diámetro primitivo. Es decir, que el módulo, con la fórmula del módulo, no lo puedo calcular. Pero la idea es que ustedes empiecen a trabajar con todas las fórmulas. Y hay que buscar en qué fórmula aparecen los datos que yo les doy como parte de este ejercicio. Fíjense, en este ejercicio tienen diámetro exterior del 1 y del 2, cantidad de dientes del 1 y velocidad del 1. ¿Sí? En la velocidad del 1, en la fórmula de velocidad, no aparece el módulo. Entonces esta es como que por ahora la voy a descartar. No me sirve de mucho porque yo lo primero que tengo que hacer es sacar un módulo. Voy a ver, ¿qué otro dato tengo? Z. Bueno, Z es diámetro primitivo dividido el módulo. Diámetro primitivo no lo tengo, módulo tampoco. Esta tampoco me sirve demasiado. Pero sí la que me va a servir, fíjense, es el otro dato que le doy. ¿Cuál es el otro dato? El del diámetro exterior. ¿Qué dice el diámetro exterior? Que la fórmula es Z más 2, es decir, cantidad de dientes más 2 por el módulo. El módulo no lo tengo, diámetro exterior sí, se lo doy como dato, y Z sí, del 1, del 2 no lo tengo, pero del 1 sí. Entonces, de esta formulita, la única que desconozco de esas variables es el módulo, porque los otros dos los tengo como dato. Entonces, vamos a utilizar esta fórmula de acá. ¿Para qué? Para encontrar el módulo. ¿Cuál es mi diámetro exterior? Recuerden que tengo que utilizar siempre de la misma columna. Yo no voy a utilizar 137,25 ahora porque no tengo ni Z ni módulo. Z lo conozco, pero del engranaje 1. Entonces digo, bueno, 54 milímetros, esto va a ser igual a Z, que es 22, más 2, que eso es siempre una constante, por el módulo. ¿Sí? Y fíjense que lo único que tengo acá como incógnita es el módulo. Si yo sigo resolviendo esto, me queda 54 milímetros, va a ser igual a 22 más 2, eso me da 24 por el módulo. Y este módulo está multiplicándose con el 24, entonces el 24 lo voy a pasar del otro lado de la igualdad dividiendo. Para que de esa forma me quede el valor del módulo. ¿Sí? Despejado. Entonces, si yo tengo acá la posibilidad de hacerlo en Excel, 54 dividido 24,
eso me da un módulo de 2,25. Entonces, en este lugar va a ser 2,25 milímetros el módulo. ¿Eso está bien? Sí, está bien, porque recuerden que el módulo va creciendo de 0,25 en 0,25. Es decir, puedo tener un módulo de 1, de 1,25, de 1,50 o 1,5, que es lo mismo, 1,75, y después ya saltaría al valor del módulo 2. Y después de nuevo, 2,25, 2,50 o 2,5, que es lo mismo, 2,75 y así sucesivamente. Entonces el módulo 2,25 está bien y va a tener el engranaje 1. Obviamente, como están engranando, también va a ser el módulo del engranaje 2. Y una vez teniendo eso, lo que puedo hacer es continuar completando toda la tabla. ¿Sí? Recuerden que además, una vez que tengan esto, por ejemplo, en el caso de todos los ejercicios, me pide también decir cuál es la relación de transmisión, que es hacer Z1 dividido Z2, y decirme si este sistema de engranajes es multiplicador o es reductor de velocidad. ¿Sí? Me lo pide acá, si el sistema es multiplicador o reductor de velocidad. Cuando pasaba eso, bueno, si yo divido Z1 dividido Z2, si eso me daba más grande que 1, era multiplicador, si eso me quedaba más chico que 1, era reductor de velocidad. Bueno, ahí está explicado más o menos. En los otros ejercicios, mal que mal se puede ir resolviendo, porque los módulos siempre se los doy, ¿sí? Pero bueno, en este ejercicio no pasaba, que se le daba el valor del módulo, lo tenían que calcular. Después, en el resto, les pido que al que todavía no lo hizo, que lo haga, porque les va a servir como ejercitación. Ya la nota ya está, pero les va a servir como ejercitación para los próximos trabajos. Quizás en alguno podía pasar de que no se podía realizar, porque cuando calculaba me quedaba distinto, ¿sí? Los z me quedaban con coma. Recuerden que el z, que es cantidad de dientes, siempre tenía que ser un número entero, nunca podía ser con decimal. Bueno, chicos, chicas, espero que se haya entendido. Creo que no fue muy extenso. Estamos en contacto, vamos a ver cuándo nos vamos a poder volver a ver, pero mientras tanto seguimos acá trabajando por trabajitos prácticos en el Classroom. Un saludo para todos, adiós.